sí, listo. Ok. ¿Se puede escuchar? Sí, Sí, doctor. ok. Bien, entonces ayer que habíamos visto la producción de ácido gástrico, nos habíamos quedado con una situación, y es que en ese momento está secretando, decíamos, una cantidad de ácido y de una enzima proteolítica que es perfectamente capaz de disolver la mucosa del estómago. O sea, la mucosa en sí no es, las células epiteliales gástricas no tienen nada de diferente en ese sentido. Remojarles en ácido clorhídrico y se van a dañar. Quiere decir que vas a tener que tener un mecanismo para proteger la mucosa del estómago de que se ataque a sí misma. Y ese mecanismo, realmente mecanismos, son un grupo de mecanismos que colectivamente los vas a conocer como la citoprotección de la mucosa, que es precisamente lo que sucede cuando vos tenés una úlcera digestiva, es que por alguna razón la citoprotección falló. O sea, si la gente y el concepto, pues la gente pensaría, yo tengo una úlcera en el estómago porque estoy produciendo demasiado ácido y el ácido está atacando la mucosa. Pero fíjate que eso es relativamente bien raro. Tal vez el 2% de los pacientes o el 1% de los pacientes que tienen úlceras digestivas tienen demasiado ácido. Pero en la mayoría de las úlceras gástricas, al contrario, la producción de ácido está disminuida. El problema es que los mecanismos protectores se dañaron y el ácido puede atacar. Entonces, ¿en qué consiste esto? Veamos acá. Si ves acá, este es un corte ahí de la mucosa gástrica y ves que hay 7 mecanismos que están afectando. Mira, en primer lugar, hay un control general del sistema nervioso central mediado por la estimulación del vago, melatonina, etcétera, que regula la producción de hormonas en general, gastrina, SSK, que ya mencionamos, grelina, de la cual trataremos en un día futuro, porque tiene que ver principalmente con la regulación del hambre, ¿ok? O de la percepción del hambre, y el efecto contrario, digamos, antiprotector de los esteroides, que secreta la... Ahora, estos se combinan para hacer una serie de 7 mecanismos, que es lo que va a llamar citoprotección. Y ves que tenemos varias cosas. En primer lugar, número uno, una barrera física. Ves que las células productoras de moco me están produciendo una capa de moco que a su vez está saturada con bicarbonato. ¿Okay? El bicarbonato reacciona contra el ácido y una vez que reacciona contra el ácido, pues lo neutraliza. Y mira acá, el pH de ese moco es 7, es neutro. Mientras que pasando la capa de moco, lo que tenés es un baño de ácido a pH 2. Mientras esta capa de moco esté ahí en continuidad, no hay contacto físico entre el ácido que secretaste y la pepsina, que se activó únicamente cuando llegó a la mucosa. ¿Quién viene a ver? Ok. Entonces, hay una barrera física y esa es la primera de las líneas de defensa. ¿Okay? La segunda es el hecho de que tus células del epitelio van a secretar un costal de, de sustancias. ¿Okay? Un costal de sustancias. Ya decíamos, moco, bicarbonato, y generan acá uno de los componentes más importantes es que hay una secreción de prostaglandinas, específicamente prostaglandina E2. ¿Ok? Acordate, los fosfolípidos que están siendo producidos ahí pasan por la cascada de prostaglandinas. ¿Te acuerdas? Ya la vimos, o sea, los fosfolípidos pasan por la fosfolipasa A2 más específicamente, para convertirse en ácido araquidónico. El ácido araquidónico pasa por una ruta de síntesis que esencialmente involucra primero a la ciclooxigenasa 1, que está en la mucosa. ¿Acordás? Hay 2 ciclooxigenasas. La,
la ciclooxigenasa 1, que es constitutiva, siempre está activa, y la ciclooxigenasa 2, que es la que participa en la inflamación. Ok. Estas me empiezan a formar prostaglandinas por vía de una ruta, que es, por cierto, un poquito compleja, ¿va? Pero eventualmente van a producir prostaglandina E2, que es protectora de la mucosa, regula varias cosas, regula el flujo sanguíneo, regula la producción de bicarbonato, regula la producción de moco, etc. Y una serie de proteínas, entre las más interesantes son estas, mira, unas proteínas se llaman proteínas de choque térmico. El organismo secreta estas proteínas cuando están bajo estrés y sirven como un mecanismo protector que repara el daño a otras proteínas. Es una proteína que repara otras proteínas y que protege componentes como ADN y mitocondrias del ataque. Se dice choque térmico porque se descubrió que se secretaban cuando subías la temperatura, pero tienen un montón de otros usos. Y catelicidina, que es un antibiótico natural. Así como habías tirado lisozima arriba, ahora estás tirando estas catelicidinas al moco para matar cualquier bacteria que intentara invadir la mucosa. Acuérdate que esto depende, para estar protegido, que toda la cubierta de la mucosa esté entera. Si tienes un agujero en la mucosa, abajo de ella, la submucosa no tiene ninguna protección. O sea que si algo logra pasar esta barrera de células epiteliales, como quien dice, comienza el partido. Tercero, mira, estas células, como tienen que permanecer continuas, van a estar en recambio. Vos tenés una serie de precursores aquí en la mucosa que se diferencian en todos los tipos celulares, pero en particular en el epitelio cilíndrico que recubre el estómago, y esta mediación es estimulada por varios factores, por TGF-alfa, ¿ok? Factor alfa e IGF-1, mira, ¿ok? IGF-1 es el cofactor de la hormona del crecimiento, ¿ok? Es somatomedina C, tal vez lo conozca por ese nombre, y utilizan porque estas células tienen un receptor para una proteína, para un péptido que se llama factor de crecimiento epitelial, EGF. Cuando activan ese receptor, estas células empiezan a dividirse y te mantienen un recambio continuo. Tu célula gástrica típica tiene una vida media de 5 días antes de ser recambiada. ¿Por qué? Diría, bueno, puede durar más de 5 días, ¿estás de acuerdo? Pero el problema es que una célula vieja va perdiendo su capacidad de defensa. Entonces, vos estás reemplazando células viejas deterioradas con células frescas todo el tiempo. ¿Okay? Toda la mucosa gástrica quiere decir que cada 5 días la pones nueva. ¿Okay? Van 3. 4. La marea alcalina. ¿Te acordás que hablábamos de que ayer en este mecanismo de protección, o sea, vamos a poner el dibujo que este bicarbonato que estaba sacando como subproducto de la producción de ácido, o sea, es la famosa marea alcalina. El bicarbonato neutraliza ácido y esta marea alcalina quiere decir que hay bicarbonato disponible para neutralizar el ácido cuando lo secretas al moco y para allá van a empezar a fallar. 6, el hecho de que tengas un plexo de nervios. Ahora, desde que tiene que ver los nervios con la protección, simple. Si vos estás detectando ataque por ácido por enzimas a la mucosa, estos nervios van a transmitir una señal de alerta y hacen que la producción de somatostatina incremente y la producción de ácido, por lo tanto, se detenga mientras haya una señal de que algo se está comiendo la mucosa. Por esa razón es que te decía que los pacientes con úlcera, de hecho, producen menos ácido, están inhibidos. Sin embargo, el daño ya está hecho. Y por último, 7, las prostaglandinas en sí mismo, que dice, mantienen y refuerzan todos los mecanismos de defensa, trabajando en sinergia con la producción de óxido nítrico. Todas estas células tienen la enzima necesaria para producir óxido nítrico, que es la sintasa de óxido nítrico, y están manteniendo una producción de prostaglandinas que son protectoras. Cortar la producción de prostaglandinas, por ejemplo, con AINES,
y vas camino de una úlcera. O sea, si yo agarro y le doy a, qué sé yo, le doy a Dina una semana de piroxicam continuo, sin protección gástrica, le doy, qué sé yo, 10 miligramos 2 veces al día de piroxicam, le va a arder el estómago. Porque estoy cortando el mecanismo protector. Esa es la razón por la cual no se utiliza. Idem, si cortara más arriba la producción de prostaglandinas, bloqueando la, ¿cómo se llama? La fosfolipasa con esteroides. Si yo bloqueo la fosfolipasa, o yo te pongo una semana o 2 semanas de un esteroide, qué sé yo, de prednisona y no te dé protección gástrica, me vas a regresar al consultorio después con una bárbara gastritis. Entonces yo tengo aquí un mecanismo mediante el cual el estómago se protege a sí mismo, ¿ok? Acuérdate que mientras tanto yo estoy manteniendo ahí pH 2 y enzimas. Acuérdate, en cuanto ese pepsinógeno toque el pH 2, se va a encender automáticamente. Ahora, una vez que yo tenga tiempo de trabajo, como dije, que se va a variar de acuerdo a la composición de lo que metí al estómago y de la cantidad, por supuesto, mientras más lleno es, más tiempo necesito para que se haga toda la mezcla, se cambie la consistencia y lo pueda mandar para el duodeno. Una vez que ya lograste obtener un pH suficientemente bajo, porque vos estás leyendo el pH en el estómago, y que estés detectando la presencia de componentes, porque esa proteína la vas a romper y ahora lo que tenés son un montón de péptidos chiquitos. La amilasa que venía de la saliva también estuvo trabajando y me rompió el almidón a cadenas más cortas. Todavía algunos podían llamarse almidón, otros más bien serían pedazos de almidón, que el término técnico es una dextrina. ¿Okay? Una dextrina es una cadenita corta de glucosas. Y que una vez que llegaste a cierta concentración para indicar que ya hiciste el trabajo, entonces empezás a pasar alimento al duodeno. En el duodeno, no, eso ya fue. Una vez que logres pasar eso, vas a empezar a soltar, decíamos, cantidades limitadas de alimento al duodeno, generalmente en lotes de 30 cc, que es más o menos la capacidad del duodeno. Como te dije, vos no querés sobredistenderlo y meterle un montón de alimento porque inmediatamente cae con un dumping. ¿Okay? Entonces, ahora en el duodeno, yo tengo que empezar a secretar también una serie de productos. El duodeno en sí, o sea, el tubo del duodeno, no tiene mucha producción. Lo que está produciendo esencialmente es moco. Pero ahí estás descargando todas las secreciones biliares y pancreáticas. Entonces veamos qué cantidad me dice el texto y vas a ver que dice bilis, 1 litro de bilis a pH 7.8, o sea, alcalino. Está neutralizando el ácido, porque la bilis no solo tiene bilirrubina, tiene bicarbonato, es el tercer componente importante ahí. Y ese bicarbonato me está neutralizando el ácido, más la bilirrubina que la voy a utilizar como detergente. ¿Ok? Acordate lo que el concepto. ¿Cuál es el concepto de detergente? ¿Cuál era el concepto de un detergente? Que eso es lo que es la bilis. Se reduce la tensión de superficie del agua, creo. Exactamente. Y que por lo tanto permite que hasta este momento la grasa que has estado trabajando en el estómago tiende a formar glóbulos. Es lo mismo que si yo tengo un poco de agua y le echo un chorrito de aceite, veo que se hacen gotitas de aceite. Para disolverlo le agrego esto, es el equivalente a agregarle el líquido de lavaplatos cuando estoy yo no, la empleada está lavando los platos, le echa jabón para solubilizar la grasa y poder lavar las manchas de grasa de la platería, ¿va? Lo mismo estoy haciendo con bilis. Necesito solubilizar la grasa para poderla transportar dentro de la misma mezcla que estoy haciendo y mandarla al intestino. Allá en el intestino distal yo voy a desconectar la bilirrubina para reciclarla y absorber las cadenas sueltas de ácido graso
a través de la mucosa, pero en este momento yo necesito solubilizarla. Luego, ahora también le estás agregando 1 litro de secreción pancreática que mira a pH de 8 a 8.3, ¿ok? O sea, súper alcalino. Que van, fíjate, van aquí 2.500 y 2.000 más, son 4.500 cc de agua que yo le estoy echando a la mezcla de alimento. Y lo más divertido es que hasta este momento yo no he absorbido una molécula de nada, ¿ok? O sea que básicamente estoy echándole volumen al intestino para diluir, porque aquí en el duodeno yo tengo 3 trabajos que hacer. En primer lugar, tengo que neutralizar todo el ácido, ¿ok? Pasada la segunda porción del duodeno, no hay nada que te proteja el tubo digestivo de un baño de ácido. Por lo tanto, yo tengo que apagar todo ese ácido con bicarbonato. 2, tengo que ahora inyectar un juego nuevo de enzimas, porque te acordás que el pepsinógeno trabajaba por debajo de pH 5, te dije, ¿va? O la pepsina, perdón, trabaja por debajo de pH 5 y la amilasa generalmente trabaja por debajo de 5.5. Y aquí voy a llevar el pH del duodeno a 7 punto y pico, casi a 8. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la amilasa y qué va a pasar con la pepsina? Inmediatamente que yo lleve una enzima que trabaje a pH 5 a un ambiente donde el pH es 8, ¿qué le pasa a la enzima? Se desactiva. Se desactiva. Exactamente. Y se convirtió en proteína, en una simple proteína más que voy a destruir para recuperar los aminoácidos. O sea, esa pepsina no la puedo botar al exterior, la voy a desarmar para los aminoácidos, pero quiere decir que ahora ya no tengo enzimas para romper proteína y no tengo enzimas para romper almidón, y en este momento la digestión del almidón todavía no está completa, ni siquiera está cerca de estar completa. Te dije, necesito tiempo para, si voy a agarrar una cadena, como que yo agarre una cadena de clips y la cadena tiene 100,000 clips, ¿no? Ya cuando enganchas clips así que no tengo nada que hacer, y agarro una cadena de 100,000 los tengo que partir en clips individuales. No es difícil, pero no es rápido. O sea que aquí todavía estoy a mitad con el almidón y tengo un montón de grasa que está solubilizada pero no está digerida. Entonces tengo que meter las enzimas necesarias para las 3 cosas. Entonces ese es el trabajo de la secreción de la porción exócrina del páncreas, o sea, la porción glandular que está saliendo a través del conducto pancreático hacia la papila duodenal. Y entonces ahí en el duodeno tengo una combinación de ácido primero, luego un relajo de bicarbonato, tengo un relajo de enzimas trabajando. Por eso se dice, y además, porque esa es una barrera microbiana. Las condiciones ahí son tan hostiles que hasta el diablo se encontraría en problemas, ¿va? O sea, es muy difícil que existan bacterias capaces de sobrevivir el baño de ácido y luego el baño de bicarbonato y salgan ilesas. Son muy poquitas. Tiene que haber una cantidad de que dar. Son las pocas que son lo suficientemente, perdón, las bacterias que son suficientemente resistentes o que se han evolucionado para tolerar ese tránsito. La mayoría de las bacterias se quedan en el duodeno o antes del duodeno. Quiere decir que lo que está cayendo al intestino distal ya está casi esterilizado. ¿Por qué? Porque lo que queda en el duodeno, después del duodeno, competir con las bacterias de tu flora bacteriana intestinal personal, que las vas a necesitar. Esas bacterias no están ahí solo por gusto, pero dejemos eso para más tarde. Y para neutralizar, qué sé yo, la mayoría de los patógenos que hasta ese momento han caído. Imagínate que viene Victoria con todos los strawberry, pero también le gustan los mangos a saber de procedencia dudosa, ¿va? Sí, esos que venden afuera del estadio, doctor. Ajá, exacto.
que ya dijimos dónde se había rascado el manguero antes de dispensarte el mango y cobrar el vuelto, ¿va? Sí. Pero en ese momento, ya cuando cayó el intestino, más del 95% de lo que pudiera haber caído ahí, ya está muerto, ¿ok? Cualquier cosa que sobreviva ahí o es extremadamente resistente o va en forma de un quiste, ¿ok? La bacteria se autoencerró en un quiste para salir cuando haya condiciones mejores. Pero eso casi no lo hacen las bacterias, lo hacen los protozoos, por ejemplo, amebas o giardia, ya son más sofisticados y pueden hacer ese mecanismo de defensa, pero son relativamente más raras, ¿ok? Los trofozoitos, no, se mueren. O sea que ahí estás tirando enzimas, cambiando pH, neutralizando y por último, tenés que echar, le echaste 2 litros o más de líquido porque aquí a huevos la osmolaridad tiene que llegar a 300. Fíjate que en el estómago, como te dije, no importa la osmolaridad, yo puedo agarrar y meterme en un montón de algo súper hiperosmolar, vaya, que dijera aquí y voy a agarrar. Llevemos las cosas a extremo y decir que voy a agarrar y voy un montón de algo que seas hiperconcentrado, ya sé. Agarrar una cucharada o un montón de miel lo de jarabe de panqueque, que es súper osmolar, ¿va? Y aquí, como sea que sea, tengo que echarle suficiente líquido para que la osmolaridad de eso que cayó al estómago, que puede tener 600, 800 miliomoles, bajarlo a 300. Porque si no lo bajo a 300, ¿qué le va a pasar al mamut? Diarrea. Vas a tener una diarrea osmótica. O sea que aquí tenés 4 funciones principales. Okay. La neutralización del ácido, ya lo viste, hay 2 fuentes de bicarbonato ahí. Una es la secreción de bicarbonato en la bilis. La otra es que el líquido pancreático contiene también bicarbonato, digamos pH casi 8. Y ese bicarbonato no lo sintetiza el páncreas. Por lo menos no la mayoría. Lo agarra prestado. ¿De dónde? ¿De dónde crees que saca el bicarbonato prestado? De la sangre. De la marea alcalina. Esa sangre cargada de bicarbonato que salió del estómago pasa, porque acordate cómo es el flujo sanguíneo, pasa por la arcada del estómago, la arcada gástrica, y de ahí sale hacia páncreas y duodeno, arrastrando bicarbonato. Las células de las glándulas pancreáticas capturan el bicarbonato y lo reexportan hacia la luz para apagar el ácido. O sea, ya tenés bicarbonato, ¿ok? Ya tenés bicarbonato, solo tenés que transportarlo y usarlo. Y luego, aquí viene una cosa importante. Hasta ahorita solo has dependido de 2 enzimas para hacer el trabajo y no hemos tratado realmente el problema de la grasa. Ahora, yo voy a cambiar la amilasa porque la amilasa salival se desactivó cuando cambió el pH, pero voy a soltar una amilasa pancreática que trabaja idealmente a un pH de 8, ¿ok? O sea que está adaptada para las condiciones alcalinas del duodeno y sigo trabajando el almidón, ¿ok? El trabajo es el mismo, ¿ok? Seguir rompiendo cadenas de almidón hasta convertirlos en moléculas de glucosa, ¿ok? Y aquí, para ser claro, en esta porción del duodeno voy a hacer un poquito de absorción de la glucosa, porque ya como empecé a romper el almidón, ya empezó a caer un poquito de glucosa, ¿ok? Esa glucosa es lo primero que voy a empezar a absorber en la porción distal del duodeno, pero no es una gran cantidad, no es como para mantenerte vivo, es porque ahora esa glucosa me va a estimular la secreción de una hormona, GLP-1. ¿Ok? Péptido similar al glucagón tipo 1, también se conoce como péptido inhibidor gástrico, es la misma hormona. Y esta hormona tiene 2 efectos. La primera,
Cuando cae azúcar al duodeno, mira la lógica del sistema es la siguiente. Cayó azúcar al duodeno y entonces yo tengo que yo estoy dándome cuenta que va a entrar azúcar. Quiere decir que mi glucosa plasmática empezaría a subir, ¿no? Va a empezar a subir mi glucosa plasmática probablemente más allá de lo que sea conveniente. Por lo tanto, yo tengo que darle a entender al resto del sistema que esa glucosa representa, en términos metabólicos, un exceso de combustible, un exceso de energía disponible. ¿Y qué hago con esa energía excedente? ¿Qué tengo que hacer con ese exceso de glucosa? Almacenarlo. Almacenarlo, principalmente en forma de grasa. O sea que tengo que encender los mecanismos en el adipocito y en el hígado que me van a convertir azúcar en grasa, pero también tengo que señalizarle al adipocito y al hígado que agarren esa glucosa circulante y la metan a la célula. ¿Y qué hormona es la que mete azúcar a las células? Insulina. Ok. O sea que la secreción de GLP-1 acá, la glucosa primera que entró, le indica por vías de GLP-1 al páncreas endocrino, al islote pancreático, que empiece a liberar insulina. La insulina ya estaba fabricada, ¿ok? Ya estaba guardada, pero esas células beta en el islote pancreático estaban esperando la señal para soltarla y la señal de GLP-1. Segundo, ese GLP-1 tiene dos efectos más. Le está señalizando, mira, aquí arriba, al brain, de que ya comiste, de que ya hay suficiente alimento y que por lo tanto tu conducta alimentaria la puedes detener. Si estás lleno, no necesitas comer más, ¿no? Hay que suprimir de la cabal. Y tres, si está cayendo glucosa al duodeno, vos querés que caiga la glucosa en cantidades pequeñas para que vos puedas manejarla sin hacer oscilaciones de la glucosa y sin hacer un dumping. Por lo tanto, la tercera función del GLP-1 que está secretando ahí es indicarle al estómago que retrase el vaciamiento hasta que el contenido que está en el duodeno en ese momento haya salido del duodeno, el segmento ese esté vacío y pueda recibir otra carga de glucosa. O sea, está pulsando el vaciamiento gástrico, evitando que el estómago sencillamente te mande todo de un solo hacia el intestino distal. ¿Ok? Fíjate la combinación. Elevar la insulina, parar el vaciamiento y parar el apetito. Los agonistas, las moléculas que imitan el GLP-1 son el medicamento de moda de la semana, ¿ok? Para ser más correcto, un medicamento llamado semaglutida. Es un imitador, es una variante modificada del GLP-1 con vida media más larga. Semaglutida, ¿has oído hablar de él, Victoria? Me parece que lo usaba la gente para adelgazar, para dejar de comer. Es el famoso Ozempic que está de moda entre todos los panzones de este país, ¿va? Y, bueno, yo utilizo una variante modificada, no uso semaglutida, utilizo uno similar que se llama lixisenatida para controlar mi secreción de glucosa fisiológica, ¿ok? Porque si no tendría que, me da la ventaja, junto con una insulina modificada, de que yo solo me tengo que pinchar una vez al día. Si no, tendría que estar metiendo 4 pullones diarios. Y adivina a quién no le gustan los pullones. ¿A usted? Yo detesto inyectarme, pero no tengo de otra, ¿verdad? Al menos que el día en que inventen, que se está trabajando en él, pero ha habido mucho problema de desarrollo, una forma de insulina que sería para inhalación, para absorción nasal, pero todavía no ha salido al mercado. Por supuesto que estoy apuntado para la prueba beta de esa cuestión, ¿va? Para el ensayo fase 3. El día en que aparezca, créeme que voy a andar. Claro, la gente va a decir, ok, que estás así, que te estás metiendo en la nariz, pero no, es insulina, ¿ok? Aparte, poder agarrar mi inhalador de insulina, digamos, cuando me toca la dosis
y salir, say hello to my little friend. Que sea, a lo Tony Montana, ¿va? A que todo el mundo me quede viendo raro en la universidad y decir, este man está loco y además metiendo de cosas por la napia. Ya te imaginas todo el mundo hablando. ¿Ven cómo son de habladores en esa universidad? Pero valdría la pena, me quito los pullones. ¿Okay? Y tiene otra ventaja. Como te has dado cuenta, yo tengo alguna predilección por las cosas dulces, ¿correcto? Sí, doctor. Ok. Pequeña, o sea, no es tan exagerada. Gracias a la lixisenatida, porque si no pasaría comiendo confites todo el zángano día, ¿ok? Pues tengo una combinación bien fregada, o sea, diabetes y diente dulce son dos cosas que no deben mezclarse, pero el GLP-1 te quita el hambre de carbohidratos, hasta cierto punto, pues. No es perfecto, ya te has dado cuenta que conmigo no funciona completamente, pero algo ayuda. Pero en punto de vista fisiológico, eso te indicaría en condiciones normales que ya dejes de andar buscando carbohidratos y que tu conducta vaya orientada hacia ya no perseguir carbohidratos a lo loco. ¿Ok? Ese es uno. Dos, ahora yo también tengo que controlar la secreción de otra cosa en el páncreas y es la mezcla de enzimas. Ya hablamos de amilasa. Pero ahora viene una situación especial con las proteínas. Hasta ahorita he estado trabajando con pepsina. La pepsina es una proteasa que es aminoterminal y que es bien inespecífica. O sea, trabaja sobre todas las proteínas. Al estilo de esos cuchillos rojos que hacen los suizos, ¿va? Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenés una herramienta que funciona para todo? No es tan bueno para algo en específico. Exactamente, no es muy buena para nada. O sea, hace todo, pero lo hace todo mediocremente. Ahora, considera la idea primero que yo puedo atacar una proteína de los dos extremos, o sea, que puedo agarrarla por la cabeza, sería carboxiterminal, y puedo agarrarla por la cola aminoterminal. Y si yo pongo una enzima en cada extremo y nos encontramos en el medio, el proceso va a ser mucho más eficiente, ¿no? Pues estoy atacándolo de varios puntos a la vez. Y también yo pudiera querer una enzima especializada, porque tomemos, por ejemplo, un pedazo de carne. La carne no solo es proteína muscular, no solo es actina y miosina, tiene colágeno y dependiendo, por ejemplo, puede tener mucho colágeno. Por ejemplo, anda a probar, qué sé yo, un bistec de ahí de las casetas del galpón de la Coca-Cola. Esa carne podríamos decir que es muy abundante en colágeno, ¿sí o no? En otras palabras, que está a dos enlaces cruzados de parecer caite de zapato, caite de llanta o cuero de zapato, ¿va? Entonces, metele una enzima específica para disolver colágeno. ¿Qué tal? Una colagenasa. ¿Ya? Metele también. ¿Cuál es la otra cosa? ¿Cuál es la otra proteína abundante en el tejido muscular? Es el tejido, la elastina, ¿no? Entonces, metele una segunda enzima, metele una elastasa para romper las moléculas de elastina con mayor eficiencia, o sea, para acelerar el proceso. Y al mismo tiempo, le podés meter un par de enzimas de propósito general para toda la proteína genérica que no has cubierto ahí. O sea que tenés proteasas de uso general y proteasas más especializadas. Caes aquí, mira, con la idea de que hay por lo menos 4 que vas a encontrar con frecuencia acá. La primera es tripsina, ¿ok? Que es aminoterminal, ¿ok? Esta es la más frecuente. Y ya vamos a hablar de que eso tiene que ver algo con, con la activación de la tripsina. Ya vamos a hablar, ¿ok? La tripsina, su variante, que es la quimotripsina, que también trabaja desde el extremo amino, y
la carboxipeptidasa que trabaja desde el otro extremo, desde el extremo carboxi, ¿va? Ya que está atacando las tres. La idea que fractures acá, que fractures estos, es porque vos querés sacar aminoácidos individuales ya. De la proteína romper los aminoácidos individuales. Porque a partir de este momento tendría que ser el problema de que pudieras tener algún péptido saliendo de la mezcla. Decir, ok, ¿qué importa que tú eras una cadenita de 3, 4 aminoácidos? Que muchos de esos péptidos se van a parecer a las hormonas gastrointestinales. Acuérdate de dónde, de cómo habíamos hablado del origen, ¿ah? Del origen de las hormonas gastrointestinales. Entonces yo no quiero que una cantidad de péptidos que A, son osmóticamente activos, volvemos al problema de la osmosis, y B, que se pueden parecer a, qué sé yo, a péptidos intestinales más activos, pueden parecer a la motilina o a la gastrina o algo así, y hacerme un problema. Por lo tanto, yo aquí vengo y trabajo bajo la premisa de que quiero romper en el duodeno, hasta donde sea posible, toda la proteína y sacar puros aminoácidos. Y a esas tres enzimas que mencionamos ahí, agregarle, como te dije, por lo menos 2 enzimas especializadas. Una colagenasa y una elastasa para ayudarme a romper la proteína más especializada que está en el alimento. Ahora, si hasta ahorita has agarrado un poco de la idea general en la fisiología, te das cuenta de que yo no estoy secretando tripsina. ¿Qué estoy secretando? Yo no voy a secretar la tripsina activa y completa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo no voy a secretar tripsina activa al conducto pancreático. Porque puede dañar las células propias. Exactamente, porque entonces no habría nada que impidiera que la tripsina atacara al propio conducto pancreático. ¿Ok? Que de hecho, cuando ese mecanismo protector, pancreatitis, y una pancreatitis es una cosa extremadamente seria, ¿ok? La pancreatitis cualquiera te va a mandar a cuidados intensivos, y una severamente activa, lo que llamamos una pancreatitis necrosante aguda. Mira, cuando vos lo operás, que a veces hay que operarlo porque literalmente las enzimas perforaron el conducto pancreático y ahora tenés una sopa de enzimas disolviéndote las entrañas, ¿ah? Para usar el término más poético. Y vos abrís una de esas cosas para lavar la cavidad, reparar la perforación, sacar todo el jugo de enzimas. Mira, es una de las cosas más impresionantemente desagradables que vas a ver. O sea, es como esa película de ciencia ficción donde la sangre de alguien te disuelve todo y vos abrís y lo que encontrás ahí abajo en el retroperitoneo es una melcocha, porque literalmente aquello te derritió la cavidad abdominal. Es increíblemente, o sea, las enzimas son increíblemente potentes. Entonces vos las secretas en la forma, obviamente, de sus ógenos, ¿va? Tripsinógeno, quimotripsinógeno y bueno, aquí no se llama porque suena muy fea la palabra, procarboxipeptidasa, ¿ok? Ahora, estas no traen actividad, se van a activar en el intestino, porque en el intestino hay una enzima, la única secreción enzimática de la pared del duodeno es una enzima que se llama enteroquinasa. La enteroquinasa la secreta la pared intestinal cuando hay distensión, cuando el alimento cae y distiende. Esa es la señal para que las células de la mucosa secreten enteroquinasa, y esta quinasa va a agarrar y va a fosforilar, ¿ok?, el tripsinógeno y el quimotripsinógeno, etcétera, para activarlos. Si no fosforila, no se activan, ¿ok? ¿Ya? O sea que para
para activar las enzimas necesitas enteroquinasa. Eventualmente solo necesitas para iniciar la reacción porque la tripsina, ya una vez activada, es capaz de activar a las otras enzimas, así como hicimos con la trombina, que solo necesitabas generar una pequeña cantidad de trombina y que dejabas que la trombina que había fabricado hiciera el resto del trabajo, activándose a sí misma. Bueno, aquí es lo mismo. La tripsina se puede activar a sí misma, pero necesitas, como quien dice, la chispa inicial, ¿vaya? El inicio con un poco de enterocinasa para echar a andar la reacción. Ahora, eso me tiene resuelto el problema de las proteínas. Ajá, well. Doctor, si esa enteroquinasa no estuviese presente, también habría una diarrea. Fíjate que no. Fíjate que, bueno, sí y no. Vas a tener esencialmente lo que se conoce en el término gastroenterológico como un mula de empacho, ¿ah? O sea, una indigestión. Pero eventualmente las condiciones alcalinas en el duodeno van a hacer que la tripsina se active, espontáneamente. El problema es que la activación espontánea de la tripsina toma un montón de tiempo. Y aquí el tiempo de tránsito en el duodeno es menos de 30 minutos. O sea que yo pudiera recurrir a dejar que se active todo espontáneamente, pero generalmente eso lo que va a causar es que tengas un montón de alimento no digerido llegando al intestino y no hay garantía de que vas a poder terminar la digestión. Eso te conlleva dos cosas. Uno, pudieras tener una diarrea, pero más importante a largo plazo es que no vas a poder terminar la digestión a tiempo y no vas a poder absorber ese alimento, o sea que empezás a caer con un síndrome de mala absorción, ¿ya? En particular para las grasas. Y si la mala absorción persiste por suficiente tiempo, lo que va a pasar es que te vas a desnutrir, ¿ok? Ya que la explicación es un poquito más compleja que simplemente te dé un episodio de diarrea. Ahí hay más involucrado. Y ya que hablamos de grasas, veamos, porque a todo esto, lo que vos querés empezar ya es la digestión de las grasas, porque de todos los nutrientes es la más problemática de digerir. Primero, porque tenías que resolver la solubilidad. Segundo, porque vos tenés que absorber y digerir la grasa porque las vitaminas, que son liposolubles, necesitan de ese proceso también para poderse captar. ¿Okay? Vitamina A, vitamina D, vitamina E y vitamina K, en particular esta última, para la cual no tenés reservas, tenés que tener un mecanismo de absorción de grasas o vas a caer en déficit. A largo plazo. Bueno, vamos a aclarar esto, aunque me adelanto un poco. Vitamina A, vos vas a caer en déficit si no absorbes vitamina A por un año. ¿Okay? Tener reservas de un año, por lo menos, en el hígado. Eso no es problema. Vitamina D la podés sintetizar parcialmente en el riñón y en la piel. ¿Okay? Suponiendo que tengas los precursores, pero no es tan imposible. ¿Eh? Vitamina E. No se conoce déficit, la verdad, se ha descrito algunas cosas, pero realmente nunca se ha descrito que hay un síndrome verdaderamente definido por falta de vitamina E. ¿Okay? Eso es un poquito controversial, se describió como tal, pero era la ciencia de otra época que describió un montón de compuestos y realmente no se sabe todavía si es relevante su presencia o no. Pero vitamina K tenés menos de 2 semanas de reserva. Y si se te acaba la vitamina K, no vas a poder completar la síntesis de factores de coagulación. Y eso sí es un problema. Empezar a hacer un trastorno de la coagulación, un trastorno de la vía extrínseca particularmente, por defecto de vitamina K. Entonces, necesitas tener alguna manera de garantizar la grasa. Y acordate que la grasa es problemática también porque si yo dejo caer grasa no digerida,
al intestino distal, la parte de la actividad osmótica, es excelente alimento para las bacterias. Entonces, las bacterias que están en el intestino distal, que son anaeróbicas, van a consumir la grasa generando gas. O sea que de repente vas a tener distensión por grasa no digerida en el intestino distal y además vas a poder tocar la abertura 1812, ¿va? Algo así. Y entonces, ¿cómo lo resuelvo? Necesito tratar los 3 tipos de grasa individualmente, porque yo agarro un poco de grasa X, vaya, grasa comestible, ¿se entiende? Y, por Dios, mi mente solamente, ahorita dije grasa comestible, adivinen en qué empecé a pensar ya. Cuando dicen grasa comestible, ¿qué es lo primero que pasa por tu mente? Bacon, partida de aburridos. ¿Ok? Agarra un pedazo de bacon y la grasa que está ahí viene en 3 formas. La primera es grasas de cadena lineal, o sea, triglicéridos. La segunda es colesterol, ¿no? Que es en anillo. Y la tercera son fosfolípidos. Los 3 necesitan enzimas separadas porque son químicamente diferentes. Entonces aquí es donde tenés 3 enzimas. Una lipasa pancreática que es capaz de hidrolizar las grasas neutras, le hace las grasas lineales. Una esterasa de colesterol que se encarga del colesterol y una fosfolipasa que separa a los fosfolípidos en fosfo, el grupo fosfato, y en lípidos. ¿Okay? Ahora, estas 3 también pueden estar secretadas en forma inactiva, pero estas las activa la misma tripsina, ¿ok? La tripsina puede encender estas enzimas trabajadoras sobre la grasa sin mayor problema. Ahora, como esa tripsina es tan delicada, vas a tener que, aparte de que se secreta en forma inactiva, tendrías que tener un mecanismo protector en caso de que ese tripsinógeno decidiera activarse en el conducto pancreático porque le dio la gana, o sea, porque metió a rebelde. En el conducto pancreático hay una proteína llamada inhibidor de la tripsina que captura e inhibe toda la tripsina que esté circulando, ¿ok? Si hay tripsina antes de llegar a la luz del duodeno, el inhibidor de la tripsina lo tiene que neutralizar, porque si no lo hace, va a terminar atacando el conducto pancreático y vas a terminar con una pancreatitis. Por lo tanto, solamente tenés actividad de tripsina una vez que llegaste a la luz. Ahora, queda otro componente que decíamos, la secreción de bicarbonato, ¿ok? Aquí tenemos el caso. Vos tenés una parte de bicarbonato que está entrando por la marea alcalina. La otra parte está viniendo acá por este sistema. Veamos cómo trabaja. Si te das cuenta, no es nada exótico. Es el sistema de la anhidrasa carbónica. Pero acá tenés que iniciarlo con un motor y el motor está aquí. Una ATPasa, hidrogenión, sodio. Fíjate que esta ATPasa trabaja, si así lo querés, al revés de la bomba de protones. Es una reversa bomba de protones, ¿ok? Y que trabaja con sodio. Veamos cómo funciona. En primer lugar tenés dióxido de carbono. Dióxido de carbono, como es un gas, entra libremente. Tenés agua, ¿va? Agua más dióxido de carbono por vía de la anhidrasa carbónica, ácido carbónico que se disocia en un protón y el protón lo vas a tirar de regreso a la circulación. Si querés decir, esto es una marea ácida, ¿ok? Saliendo del páncreas. Y lo intercambias por sodio.
por sodio. Esta es el motor. Porque para secretar activamente ese bicarbonato necesitas generar un gradiente. Y esto me está generando un gradiente en el cual las concentraciones de sodio son más altas dentro de la célula de lo que normalmente estaría. Ahora, el sodio tiene carga positiva y sale por diferencia de carga hacia la luz. Aquí esta es la luz del conducto pancreático, ¿va? Acá. El sodio sale con carga positiva y por diferencia de carga, más el hecho de que aquí tengo una transportadora, va a salir bicarbonato. Ah, mira, bicarbonato de sodio. Que en la luz del páncreas se va a servir para neutralizar el ácido, que es exactamente para lo que usas el bicarbonato de sodio. ¿Ok? Por ejemplo, ¿para qué se usa el bicarbonato de sodio en tu comedor, por ejemplo? Victoria, Para vos. disminuir la acidez. Ajá. ¿Vos no le echás bicarbonato a las naranjas? Solo sal. Probá a echarle bicarbonato. No, en serio, cuando vos agarras una naranja de esas naranjas indias que son bien ácidas, ok, échale bicarbonato. Va a pasar tres cosas buenas. En primer lugar, el bicarbonato de sodio, que es salado, pero es menos salado que la sal, ok, si no te gustan las cosas muy saladas. Dos, le quita un poco lo ácido, o sea, porque ahí vas a ver que a veces topas con una naranja que es tan ácida que es incomible. Y esto pues te neutralizó el ácido. Tres, el subproducto es dióxido de carbono, o sea que ahora es efervescente y literalmente una naranja con burbujitas. Probalo. Agarra un poco de bicarbonato de la farmacia y echáselo a una naranja bien ácida, un limón bien ácido, vas a ver que es, o sea, es divertido. Por lo menos cuando era niño yo no le echaba sal a las naranjas, le echaba bicarbonato. ¿Dónde aprendí la maña? No sé, pero... ¿Dónde aprendí la maña? No sé. No fue Victoria que me la enseñó porque todavía no conocía a Victoria. Ella es la que pudiera enseñar mañas de esas, ¿no? Victoria, ¿nunca le echaste bicarbonato a las naranjas? Era como un hábito cholomeño. Entonces, aquí tenés este mecanismo y estás secretando activamente bicarbonato, ¿va? Porque como hay un gradiente acá, va a haber un gradiente en contra para sacar el bicarbonato. Y como estos son osmóticamente activos, parte del agua que viene por acá sale para soltar, para igualar la osmolaridad, y entonces la secreción de esta solución de bicarbonato va a ser isosmótico, o sea, a 300 miliosmoles. O sea que estás metiendo una solución isoosmótica y que no solamente te está trabajando sobre la acidez, sino que además está diluyendo el líquido, la pasta osmolar que vino del estómago, lo estás convirtiendo en un quimo que en este momento ya tiene que ser completamente líquido, ¿ok? Completamente líquido, tanto por una cuestión mecánica de evitar bloqueos, sino que además para poderlo bombear, porque la musculatura del tubo digestivo distal a esto no es lo suficientemente potente como para estar bombeando algo que tiene la consistencia de la pasta de dientes, que es algo totalmente líquido, ¿ok? Entonces ahora, ¿cómo vas a regular esta secreción? Porque yo necesito saber cuántas enzimas echarle. Y aquí es donde viene, y hay tres estímulos básicos para la secreción pancreática, dijimos. Acetilcolina, ¿ok? CCK y secretina. Acetilcolina y CCK son estimuladores de la producción de enzimas, ¿ok? Pero no alteran mucho el volumen de la secreción pancreática, ¿ok? Pero la secretina es secretada en particular, bueno, como dice, en presencia de ácido,
presencia de ácido. Entonces ahora esta va a estimular la secreción de agua para diluir el ácido y 2 de bicarbonato. Cuando la secretina estimule la secreción de agua, arrastra a las enzimas que produjeron las otras dos. ¿Okay? Por lo tanto, necesitas los tres efectos para estimular la secreción pancreática. Y dicho sea de paso, la presencia de esto se multiplica a sí mismo, o sea que vas a tener un efecto multiplicador en el cual la presencia de acetilcolina, por ejemplo, te hace más sensible a la producción de la secretina. ¿Okay? O sea que el efecto de uno y otro se refuerzan solidariamente. ¿Vale? Entonces, ya aquí ya tendrías, mira, esto es lo que aquí te lo explica, mira. El ácido de estómago hace que la pared del duodeno suelte secretina y la secretina estimula la producción de agua y bicarbonato. La presencia de grasas y aminoácidos induce la producción de CCK que hace que soltes las enzimas necesarias, lipasas o proteasas, ¿verdad? La presencia de distensión del estómago, porque el estómago está lleno, estimula por vía del vago a la producción, por vía del vago hace que se secrete acetilcolina y al secretar acetilcolina estimula la producción de enzimas, ¿ok? O sea que los tres están actuando mutuamente para reforzarse. Luego, el otro componente aquí sería la bilis, pero la bilis la vamos a dejar para después, porque le vamos a dedicar un capítulo entero. Ahorita me interesa solo que estés poniendo, que le estés echando bilis al asunto, ¿ok? Entonces, saliste del duodeno, pasaste en 30 minutos a través del duodeno y ahora necesitas caer al yeyuno. El yeyuno ahora ya está ya en un sector donde en teoría ya el 90 y pico % del trabajo de digestión ya lo hiciste, ¿ok? ¿Qué necesitas hacer? Aparte de iniciar la absorción acá, que ya había empezado en algún grado en el duodeno, pero dijimos una pequeña cantidad de glucosa es lo que significativamente había. Acordate que hasta ahorita llevamos 4.500 cc de agua y todavía no hemos recuperado nada. Y eso no es bueno. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso en este proyecto? Uno es empezar a recuperar. 2, es porque todavía no has terminado un último poquito de la digestión en el yeyuno, en el ilio. Ya la proteína se convirtió en aminoácidos en su mayor parte, pero el problema es que hay pequeñitas cadenas, hay péptidos chiquitos de 2 a 3 aminoácidos que a veces son demasiado pequeños para que los agarre la enzima. ¿Cómo te lo explico? Vaya, tomemos a alguien. Imagínate que te dicen, vas a cortar, vamos a picar ¿qué? Que te dijera, vas a picar una cebolla o algo así en pedacitos de este tamaño, ¿eh? Chiquititos. ¿Qué pasa? Al principio, cortar una cebolla en rodajas lo puedo hacer hasta yo. Y luego, más o menos partirla y sacar cuadrotes grandotes, lo puedo hacer. Pero si quiero sacar cuadritos chiquitos, va que se hace cada vez más difícil tratar de que te queden parejamente chiquitos. A ver, alguien que se dedica que se dedique o que le interese la cocina, ¿cómo se sale de ese agujero? 100% comprobado, doctor. Cuesta mucho. Porque mientras más pequeño es el fragmento, es más difícil de trabajar. Bueno, lo mismo está pasando acá. Las enzimas, la tripsina, la quimiotripsina, están optimizadas para trabajar sobre fragmentos grandes. ¿Ok? Lo mismo con la amilasa, me parte cadenas largas, pero ahora lo que partió la amilasa es a disacáridos. ¿Ok?
cadenita o parejas de residuos, que hay 3 disacáridos en la dieta, básicamente. Maltosa, que es lo que obtenés del almidón, ¿verdad? 2 moléculas de glucosa. Sacarosa, que es tu azúcar, la de echarle el café, azúcar de caña, sacarosa, que te glucosa más fructosa. Y lactosa, que viene obviamente de la leche, caso especial de los humanos, que somos la única especie adulta que consume leche, que es glucosa más lactosa, pero eso ya no lo pueden agarrar las enzimas. Y entonces acá la producción de enzimas ya no está secretada de la luz, sino que las enzimas van a estar adheridas a la vellosidad de la célula intestinal. En la superficie de la vellosidad intestinal tenés un montón de enzimas y una variedad grande de enzimas que son específicas. Para los disacáridos tenés 3 disacaridasas, ¿va? Maltasa, lactasa y sacarasa, para sus 3 respectivos sustratos, ¿va? No necesito explicar cuál es cuál. Y para las proteínas tenés un montón de dipeptidasas que te agarran pedacitos de 2 aminoácidos y te los cortan en dos aminoácidos sueltos. Acordate, para cortar una cadena de proteína, ¿te acordás lo que te dije del agua? Cuando yo rompo cadena de proteína, eso se llama hidrólisis. O sea que para cada enlace que yo rompo, voy a gastar una molécula de agua para separarlos, ¿sí? Como parte del proceso de separación. Quiere decir que ahí es donde yo estaba utilizando toda esa agua. Ahora, una vez que yo llego al intestino distal, voy a hacer proceso ya de hidrólisis de los últimos fragmentitos que me quedan, pero mi principal problema ahora es empezar a trabajar la absorción. ¿Sí? ¿Hay secreción? Sí. En particular, hay una serie de glándulas, la glándula de Brunner. La glándula de Brunner secreta agua para mantener esta hidrólisis, para mantener la osmolaridad, y hay secreción de moco también. Y la glándula de Brunner están secretando un moco superalcalino para neutralizar cualquier ácido residual que queda. Vamos a ver cuánto sale acá. Dice, en el intestino delgado, 1800 cc de agua más un poco de bicarbonato necesario para mantener la hidrólisis, ¿va? O sea que esos 1800 suma, le van 4500 y 1800 van... ¿Cuánto? 6300, ¿ok? Fíjate, antes de hacer absorción. Y sumarle 200 cc más de la glándula de Brunner, que tienen un moco superalcalino, casi de 9, ¿ok? 9 es casi la alcalinidad de la potasa de limpiar baños, ¿okay? Para captar y destruir cualquier producción de ácido que haya quedado porque tus células intestinales no tienen ninguna otra protección. Entonces, una vez que hiciste esa secreción, yo le voy a empezar a absorber. Voy a empezar a absorber, pero mira lo que tenemos. Entonces, secreción en el intestino delgado, decimos, glándula de Brunner en el duodeno y distal, porque también hay masa esa distal, que están produciendo el moco. Y de ahí, en las criptas intestinales, las enzimas que dijimos, o sea, unas cuantas peptidasas, las disacaridasas de ese, sacarasa, maltasa, lactasa e isomaltasa para la isomaltosa, aunque ese es menos, y una pequeña cantidad de lipasa para capturar el último poquito de grasa que se puede haber escapado, ¿ok? Ahora, este proceso ahora yo ya estoy manejando la idea de que tengo que empezar a hacer absorción. Veamos ahora la idea básica. Como decíamos, hasta ahorita hemos pasado, antes de llegar al colon, son 6500 cc de líquido más 2000 que habías ingerido. O sea que más o menos en ese momento, en 24 han pasado 8 litros de líquido. Para que me entiendan cuánto es 8 litros de líquido, se lo voy a explicar en una
en una, ¿cómo se llama? En un término que entienda, por ejemplo, Jefferson. Son 24 latas de Heineken. Ahí tal vez ya nos entendimos en términos de cantidad. Y Jefferson me va a salir ahorita. Yo no tomo Heineken. Está muy cara ahorita, doctor. Y que te empuja. No me digas que has llegado así a tener que tomar cualquier cosa. Vaya, hay una cerveza que yo no sé de dónde sale, ¿va? Que de repente vas a ver que interesantemente de todos los lugares. Ayer fui a comprar un repuesto a la Mundial y estaban vendiendo esos paquetes de 24 latas de cerveza, a saber de dónde va. Supongo que será China. Supongo que será China, ¿va? Porque yo no reconocí la marca y nunca la había visto antes y estaba súper barata. Que supongo que también ahora la Mundial venden cerveza china de todas las cosas. ¿A eso has tenido que caer? Todavía no. Bueno, esperemos que no. Eso ya, yo creo que ya, entonces ya es una cosa mejor, más recomendable beber agua, ¿va? Porque yo no estoy dispuesto a saber. Ok. Entonces imagínate esa cantidad de líquido pasando en 24 horas. Quiere decir que yo necesito ahora hacer absorción. Y el truco con una absorción es que vos necesitas dos cosas para hacer absorción. Una, obviamente, es tiempo, ¿va? Si tu tránsito intestinal es más rápido, no te va a dar tiempo a hacer nada. Pero dos, aquí el componente esencial para la absorción es área de superficie. Mientras más área tenés para absorber, más fácil es. Y mientras más difícilmente absorbible y difícilmente aprovechable es un alimento, más área tenés. Por eso es lo que hablábamos el otro día, de que un herbívoro necesita un intestino largo, con una mucosa bien rugosa, bien llena de pliegues, para incrementar el área y aprovechar lo poco que haya de nutritivo en algo como el zacate, que no tiene mucho que comer, ¿va? Mucho que aprovecharle, versus que un carnívoro que está obteniendo, por así decirlo, sus nutrientes en forma de carne, valiendo la redundancia, concentrada, tiene menos problemas en cuanto a encontrar suficiente área para absorber. Ahora, en el caso del intestino, en el humano, los humanos, como te dije, éramos una versión como intermedia, ¿ok? Intermedia porque consumimos de las dos cosas, aunque con cierto predominio hacia el carbohidrato complejo, que es más concentrado, y hacia la proteína animal, porque también es más útil. ¿Ah? Total que normalmente vos estás metiendo acá en términos de pliegues, vos vas a ver que acá, dentro del intestino, tenés tu vellosidad intestinal y en cada vellosidad tenés, porque cada pliegue es lo que llama una válvula intestinal, una válvula connivente, y cada válvula está forrada de epitelio que forma una vellosidad, y esta vellosidad a su vez en el extremo apical tenés ese borde en cepillo para aumentar el área, ¿ok? Mientras más vas hacia distal, ¿ok? Mientras vos vayas más hacia distal, más grande es este pliegue, porque necesitas más, como estás absorbiendo, ya lo que llega a la porción terminal cerca de la válvula, ya tiene muy pocos nutrientes, entonces vos necesitas un montón de estos pliegues para absorber lo poquito que haya todavía disponible, ¿ok? Entonces, normalmente eso hace que si multiplicas pliegues, vellosidades, bordes en cepillo en la superficie de absorción de la mucosa, son unos 250 metros cuadrados de superficie. Para que me entendas cuánto es 250 metros cuadrados, tu casa típica de 3 habitaciones, sin contar la bodega, ¿va? Mide entre 100 y 120 metros cuadrados de superficie, de área de superficie construida, o sea que es el equivalente de unas 2 casitas pequeñas, de espacio en el piso de 2 casitas pequeñas, para que tengas una idea. Ellos dicen una cancha de tenis, pero la verdad yo nunca me he fijado de cuánto es el tamaño de una cancha de tenis.
y no sé si todas son iguales, pero en una casa más, para darte una idea, tu casita pequeña de colonia, vaya, tipo Santa Mónica o algo así, mide unos 100, Santa Mónica creo que tiene 110 metros cuadrados de construcción, cada casa, ¿va? Sin modificar, para que te des una idea de cuántos son 250. Ok, ahora, aquí vas a agarrar y obviamente el héroe del asunto es la vellosidad, y vemos que una vellosidad tiene varias componentes. En primer lugar, tiene una columna central que está ocupada por un linfático, quilífero, que va a drenar hacia los ganglios linfáticos que están en el mesenterio, y estos a su vez van a drenar hacia el conducto torácico. Ya verán, todo lo que es liposoluble se va por la linfa. Mientras tanto, todo lo que es hidrosoluble depende de un sistema capilar de contracorriente. Tenés una ramita de la arteria que sale por contracorriente a la vellosidad y que termina en una ramita acá que va a drenar hacia la vena porta, ¿ok? Todas las vellosidades drenan a la porta. Mientras tanto, rodeando eso tenés la membrana basal donde se apoyan las células epiteliales, y acá les falta algo, les falta las células precursoras, porque estas células intestinales también se están cambiando cada 5 días, o sea que vos básicamente una vez a la semana tenés mucosa nueva en todo el intestino. Ahora, sobre cada una de estas tenés, por ejemplo, aquí ves, estas células que protruyen son células productoras de moco, y las otras son epitelio intestinal normal, ¿ok? Que es el que está haciendo el trabajo. Ahora hablemos un poquito desde el borde del cepillo, ves las vesículas de pinocitosis y ves que hay mitocondrias, porque aquí vamos a recurrir a un mecanismo para la absorción. Caemos en un concepto nuevo: absorción isoosmótica. ¿Ok? Absorción isoosmótica quiere decir lo siguiente: es una variante un poquito más sofisticada de la idea de darle jalón a una sustancia. Yo voy a jalar aquí sustancias hidrosolubles que son osmóticamente activas. Yo las voy a jalar. Y ¿te acordás que te dije que la osmolaridad en la luz del intestino era de cuánto? ¿Cuánto es la osmolaridad intestinal en este punto? 300 miliosmoles por litro. 300 miliosmoles, que es la misma que la del plasma. Yo no puedo pelear contra un gradiente de concentración y un gradiente osmolar al mismo tiempo. Quiere decir que cuando yo jale sodio o potasio o cloro o glucosa o lo que quiera del intestino hacia el capilar, yo tengo que jalar una cantidad proporcional de agua para que la osmolaridad nunca cambie. Porque si la osmolaridad intestinal, si yo solo saco el sodio y dejo el agua dentro del intestino, la osmolaridad intestinal sería demasiado baja para permitir la absorción. Y si hago lo contrario, jalo el agua y dejo el sodio en el intestino, entonces ahora hice un gradiente osmolar a favor del intestino, y el agua no solo se va a regresar, sino que se va a regresar doble, o sea que voy a tener un problema de osmolaridad. Osmolaridad isosmótica o absorción isosmótica quiere decir que cuando yo jale un soluto osmóticamente activo, voy a jalar agua en cantidad proporcional para que la osmolaridad de ambos lados no cambie y mantenga esencialmente la misma osmolaridad adentro y afuera del intestino, para evitar tener que pelearme contra un gradiente de osmolaridad. Yo lo único que puedo trabajar es un gradiente de concentración, ¿ok? Quiere decir que esas mitocondrias existen porque yo estoy creando
un gradiente de concentración. ¿Y con qué lo creo? ¿Cuál es el mecanismo estándar para fabricar un gradiente de concentración? Ya lo hemos visto un montón de veces. Ya ustedes ya se han topado con ese antes. ¿Cómo genera un gradiente de concentración? Bombeando iones. Cambio. Haciendo intercambio, bombeando iones. ¿Con qué? ¿Con qué lo bombeo? Una TPasa. Con una TPasa. Quiere decir que ahora en la célula intestinal voy a tener una TPasa para mover cosas. Entonces veamos una célula intestinal. Hora de dibujar. Un instante. Ok. Tomemos una célula intestinal típica. Borde en cepillo. Y tomemos otra porque necesito explicar algo. ¿Ves que esta célula intestinal, que tiene un borde en cepillo, tiene un punto acá donde la célula se hace pequeña, o sea, lo que llamamos la ruta paracelular? Aquí hay un capilar. Vamos en la vellosidad. Ahora, yo voy a poner en la membrana basal, en el borde basal acá, tengo que poner mi motor, una TPasa. Sodio, potasio. Que entonces voy a agarrar sodio y lo voy a mandar por el capilar en intercambio por potasio. ¿Ok? Estoy manteniendo la molaridad, porque estoy metiendo dos iguales y aunque estoy creando un poquito de diferencia de carga, no es importante para mi discusión. ¿Okay? Sodio, potasio, ATPase. Y estoy metiendo este potasio de hecho lo puedo exportar hacia la luz intestinal porque yo normalmente estoy ingiriendo más potasio del que necesito y tengo que deshacerme de un poco de él. ¿Ok? Pero quiere decir que cuando yo jale sodio, estoy creando un gradiente de sodio en esta dirección, ¿va? O sea, estoy haciendo un déficit de sodio dentro del enterocito. Ahora, el sodio que anda flotando aquí en el quimo, ¿va? Entra para acá, viaja a través de la célula y se va. Pero como este sodio es osmóticamente activo, por acá va a arrastrar en cantidad proporcional, o sea, sodio y agua. ¿Ok? Y esto estaría muy bien, ahí ya tendría resuelto el sodio. Pero ahora es donde viene el truco número 2. Yo estoy gastando energía para mover ese sodio. Pero ¿por qué tengo que limitarme solo a mover el sodio? ¿Qué tal si yo utilizo ese movimiento del sodio para darle jalón a otra cosa? Es como decir, dice, es que anda su carrito, dice, ya gastó la gasolina para llegar a la universidad. O sea que no le costaría, si quisiera, por ejemplo, darle jalón. ¿A quién le daría jalón? Dices, a Stephanie, por ejemplo, que vivieran cerca. Y entonces, te dice Stephanie, ¿me puedo ir con vos? Sí. Sí, total, igual tenés que ir a la universidad, subite. No hay problema. Esa es la idea del cotransporte, ¿no? Ahora, yo voy a aprovechar y no voy a meter el sodio solo, sino que voy a tener varias cotransportadoras. Veamos acá. Necesito una cotransportadora que me maneje aquí. Y ahora esta cotransportadora
mete sodio, pero al mismo tiempo mete glucosa. Sodio, glucosa. Y la glucosa entró básicamente de gratis, ¿va? Y viene para acá y jala. Dicho sea de paso, jala, pero con la glucosa es osmóticamente activa, jala más agua en cantidad proporcional. Quiere decir que me está favoreciendo porque por el costo de una molécula o de un átomo de sodio metí una molécula de glucosa de gratis y metí 2 moléculas de agua. ¿Ya? Podemos utilizar y tengo otro tipo de transportadora más, ¿va? Que puedo meter acá sodio y meter aminoácidos. Para esto va a haber como 3, 4 tipos diferentes de transportadoras, sodio, aminoácidos, porque hay 20 diferentes aminoácidos y aunque algunos se parecen, pueden ir en la misma transportadora, pero bueno, tengo aminoácidos de cadena lineal, ramificada, aromática, cosas así, es como 3, 4 diferentes, pero echémoslos todos en el mismo costal y decimos transporte sodio aminoácidos. Entonces veamos cómo se mira ya en vivo en el texto. Aquí tenés, mira, sodio, aminoácidos, sodio, glucosa. Ok. Y entonces ahora absorción pasiva. El cloro. Ah, espérate. Ahora tengo otra más. Una contratransportadora que voy a tener acá, mira. Sodio, protones. Fíjate que esta sodio, ¿cómo se llama? Sodio, ya me mordió, ya, muérdete la lengua, ¿va? Esta transportadora contratransportadora de sodio hidrogeniones, ahora voy a poner acá, espérate, ¿dónde está mi? Perdón. Esta que está acá. Esto es interesante. Fíjate que tenés un montón de otro mecanismo para jalar agua. Aquí tengo mi capilar. Tengo y tengo CO2 y agua, como siempre. Los combino mediante la anhidrasa carbónica para formar un hidrogenión más bicarbonato. El bicarbonato regresa para acá, ¿ok? Alguno. Otro lo voy a utilizar para otra cosa más. La primera es que voy a agarrar este protón y lo voy a meter acá para contratransportar hidrogeniones. Estoy echando hidrogeniones para afuera, mira. Pero me aprovecho de eso para intercambiarlos por sodio. Resultado neto, entró más sodio. Y el bicarbonato que me sobró lo puedo utilizar para, y aquí en el intestino se van a convertir de nuevo CO2 más agua. Al final el agua regresa y lo que se pierde es CO2 en cantidad pequeña, pero no, ese no me hace falta. Y al mismo tiempo jalé cloro. Resultado neto de todo este relajo. Esta contratransportadora sodio-hidrogenión, esta está unida a una ATP-asa en el borde luminal. Quiere decir que este es un proceso de transporte activo. Gastas energía para exportar el hidrogenión que produjiste. ¿Ok? Exportar el hidrogenión que produjiste, pero aquí tenés varios beneficios. Resultado, al exportar hidrogenión, exportar ácido y exportar bicarbonato, la pérdida neta al final es botar CO2 hacia la luz intestinal y el CO2 no me hace falta, ¿ok? Está recuperando sodio y está recuperando cloro por intercambio, ¿va? Y agua. O sea que esta es una buena manera de utilizarla para recuperar sodio, cloro y agua, gastando un poco de energía.
Y esta, en particular, está estimulada por aldosterona. Cuando preguntaba en el examen pasado cuál era el efecto de la cascada, no solamente era aumentar la recaptura de sodio y agua en el riñón, también implica que la aldosterona me aumenta la absorción de sodio, cloro y agua en el intestino, porque si no, ¿cómo voy a expandir el volumen si yo no lo saco de algún lado del exterior? Y esto es un efecto bien rápido. Mira, en plazo de 1 a 3 horas, vos estás estimulando la formación de las ATPasas que te están intercambiando sodio por hidrogenión, ¿ok? Entonces, bueno, aquí vamos a ver, ya son las 11, aquí me voy a quedar. Pero mañana, el lunes, vamos a terminar de esto y ver el colon, y ya con eso prácticamente